Muchachos, buenas tardes, ¿cómo vamos? Bueno, primero que todo, pedirles disculpas. Han habido inconvenientes a nivel de equipo que han, que han, que- que han dificultado muchísimo la parte de las clases, no solamente con ustedes, sino con el resto de estudiantes de mis otros grupos. A pesar de que nosotros necesitamos una plataforma virtual como un programa para poder funcionar, pero igual la parte de video sí se me ha dificultado. Ya afortunadamente me han prestado un equipo que me va a facilitar un poquito las cosas. Entonces, igual vamos a seguir en el mismo tema, este resto de clases. Entonces, vamos como a, los voy a desatrasar, por decirlo así, los voy a poner más claras las condiciones de juego, que no se sientan como tan perdidos, que me imagino que así deben de estar sintiéndose en estos momentos. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es crear un personaje para una empresa que nosotros seleccionemos. ¿Listo? Entonces, dentro de los documentos o dentro del material que ustedes me van a entregar, me van a especificar la empresa. Ojalá sea una empresa grande, pues que tenga misión, visión, objetivos. Ahorita les voy a hacer una aclaración de cada uno de esos puntos. Que no vaya a ser muy desconocida la empresa tampoco, que no vaya a ser pues como la empresa familiar y que es una, que mi mamá hace, por ejemplo, arepas y las vende a los vecinos, pues no nos serviría mucho eso, sino que tenga un poquitico más de bagaje la empresa. ¿Listo? Entonces, vamos a seleccionar una empresa, por aquí les voy a leer lo que les voy a enviar a ustedes. Si Photoshop en su infinita sabiduría me permite hacer zoom. Entonces, este caso es es la creación de personaje a partir de un brief. Ya les voy a mostrar el ejemplo de un brief. Entonces, les leo. En esta etapa del programa de formación se propone el análisis de un estudio de caso en el que ustedes van a plasmar conceptos apropiados en el material de formación referentes al diseño de un personaje a partir de los requerimientos consignados por el cliente en el brief. Traducción. Ustedes van a seleccionar una empresa como si esa empresa los hubiera contratado a ustedes para que les cree un personaje relacionado con la imagen corporativa de su empresa. Digamos que el caso de Coca-Cola, el ejemplo que yo les di la clase pasada a los que estuvieron, Coca-Cola en determinado momento en sus inicios creó el personaje de Papá Noel con los icónicos colores de rojo y blanco. Papá Noel tradicional que conocemos y el que ponen todos el que se pone en toda la imaginería popular actual es una creación de un ilustrador de Coca-Cola en los años 30, 20 aproximadamente. Entonces, una empresa hipotética que ustedes van a escoger eh, va a jugar el rol de contratante y les va a solicitar a ustedes que les creen un personaje para una determinada campaña publicitaria, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, voy a dar los lineamientos. Sigo leyendo. Este estudio de casos es una herramienta que permite contextualizar los conocimientos adquiridos por ustedes en un escenario de la vida real, lo que permite afianzar y apropiarlos para su posterior aplicación. A ustedes les va a tocar hacer esto en determinado punto de su existencia. No solamente a partir de personajes, sino que la creación de un logo como tal, ustedes necesitan de, apropiarse de todo lo que es la identidad corporativa de una empresa, si no es que les toque crear la imagen corporativa y la identidad corporativa de tal empresa, donde ustedes van a establecer a partir de los valores, de la misión, visión, objetivos de esa institución o de ese corporativo, ustedes van a establecer una jerarquía de colores, una jerarquía de imágenes que los van a representar a ellos en toda su extensión. ¿Listo? Entonces sigo. A partir del siguiente brief, ustedes van a diseñar el boceto del personaje y su character sheet. ¿Qué es un character sheet? Es un formato, por decirlo así, donde ustedes van a plantear posturas y expresiones corporales y facetas del personaje. Ahorita se los muestro gráficamente. Para suplir las necesidades del cliente. Ustedes me van a entregar ese archivo
o esos trabajos me los pueden entregar preferiblemente en JPG o en PDF. Y ahí se me fue un estornudo en la clase. Vienen más. ¿Listo? Vea pues, me dio la gripa en plena clase. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener en cuenta? Ustedes me van a entregar, aparte de los diseños que vamos a hacer, van a entregar un archivo donde me especifiquen lo siguiente. Puede ser en Word o en Excel. Ustedes me van a especificar el nombre de la empresa. Listo. La empresa que ustedes escogieron, sus antecedentes. Los antecedentes son en qué momento se creó la empresa. Digamos que ahí sí podemos meter la parte de misión, visión, objetivos, los valores de la empresa como tal. Van a poner el ciclo de vida del producto. En este caso, producto hablando de la empresa, si la empresa es reciente, si la empresa es de muchos años, entonces, ¿para qué me sirve eso? Digamos que es una empresa de tradición, por ejemplo, no sé, pongámosle Coltejer. Coltejer lleva, no sé, 40, 50 años en el mercado. Como es una empresa de tradición, entonces a nivel visual yo puedo jugar con conceptos tradicionales, ya sea a nivel de paleta de colores, ya sea a nivel de composición, ya sea a nivel de elementos característicos de determinada época para representar elementos asociados con la tradición. ¿Listo? Entonces, para eso nos sirve tener ese antecedente. Ya después nos vamos directamente con el producto, que en este caso son las especificaciones del personaje. ¿Qué elementos necesito yo para la creación de un personaje? Y de los cuales ustedes van a extraer información de los datos de la empresa. Primero, una descripción del personaje a varios niveles. A nivel físico, es decir, su contextura, si es musculoso, si es delgado, si es gordo, si es alto, eh, si es bajito, la parte de los colores, ¿sí? Una descripción física del personaje, también una descripción psicológica, es decir, si esta persona es tranquila, si es, eh, si es astuta, si es audaz, si es ágil, si es comprometida, etcétera. ¿Listo? Y un concepto sociológico, es decir, cómo se proyecta o cómo proyectarían ustedes ese personaje hacia los potenciales clientes. Si cuando los clientes vean su personaje, ellos quieren tener una sensación de confianza, una sensación de paz, una sensación de seguridad. Ejemplo concreto, muchas empresas de seguridad utilizan el águila como símbolo de seguridad, de fortaleza. Entonces, la lectura que usted hace como cliente es que es una empresa que todo lo puede ver, porque el águila se caracteriza en este caso por su visión muy aguda. Entonces, el concepto de águila dentro de una empresa de seguridad indica que está disponible 24/7 y de que constantemente estará vigilando de manera muy precisa y de manera muy eficiente X bienes. Entonces, ahí entra la selección de un objeto o de un animal o de un concepto abstracto para construir el personaje. Entonces, ahí está la descripción de elementos psicológicos, o sea, cómo se comporta el personaje, elementos físicos, una descripción detallada de los elementos gráficos del personaje, y a nivel sociológico, cómo esperas que los clientes vean ese personaje. ¿Qué elemento en particular querés vender a la sociedad con tu personaje? Una sensación de seguridad, de calidez, de confianza, etc. ¿Listo? También van a necesitar que me especifiquen el canal de distribución. Es decir, si ustedes desean que ese personaje sea para animación o para un sitio web o si es para imprimir para algún volante o para un pendón, etc. ¿Por qué es importante esta pregunta? Porque dependiendo de lo que ustedes escojan, si ustedes escogen que el personaje va a ser para un medio impreso, para un volante, entonces digamos que los niveles de detalle pueden ser altos para que
para que el elemento cause bastante impacto en la primera impresión. Podría ser uno de los factores. Si, por ejemplo, ese elemento o ese personaje va a ser diseñado para páginas web, para animación, por ejemplo, en particular, el personaje usted lo tiene que pensar desde ya para animación, que sea algo fácil de construir a nivel de detalles, que, por ejemplo, que la forma anatómica se preste para una buena animación. Si tiene demasiados detalles, por ejemplo, en los hombros o en los codos o en las rodillas, que dificulten a nivel de animación ese personaje, entonces hay que estudiarlo bien. Igual yo les voy asesorando a medida que empecemos a dibujar. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta eso. El público objetivo. Dependiendo de la empresa que ustedes escojan, pueden escoger un rango de edades. Ejemplo, si la empresa que ustedes escogieron es un parque de diversiones, por ejemplo, el rango es, digamos, familiar, por decirlo así, pero va a ir exclusivamente a los niños, que son los que empujan a los papás a ir a este tipo de sitios. Lo que es, por ejemplo, un museo interactivo, un parque de diversiones, una tienda, una empresa que se dedique a vender, por ejemplo, helados o dulces. Entonces, el enfoque del personaje tiene que ir hacia unos rangos de edad bajos, es decir, niños de 4 o 5 años en adelante. Listo, entonces tener en cuenta el rango de edad. Los hábitos de compra o consumo del cliente potencial. Ejemplo particular, digamos que Puma, por ejemplo. Puma como tal no tiene una mascota. Digamos que lo que tiene es un logo que es una pantera. Pero entonces el diseño está pensado para ser lo más elegante y simple posible. Porque el rango de edad y el público objetivo de esta marca son personas relativamente jóvenes, que hacen ejercicio, que tienen cierto poder adquisitivo, lo suficiente como para poder suplir gastos, no solamente de necesidad básica, sino para un gasto adicional en elementos deportivos. Y en cuanto a la calidad que yo puedo ofrecer como producto, pues yo también tengo que sacar mi tajada de ahí. Entonces, el logo tiene que expresarme en muchos sentidos también eso, el nivel adquisitivo de la gente al cual va referenciada mi empresa. Si es, por ejemplo, una empresa de barrio, pues el personaje como tal no tiene que ser como el más rebuscado. Los detalles normalmente son para qué, son para llamar demasiado la atención, de pronto para empresas que apenas empiezan se pueden utilizar, pero ya cuando una empresa tiene mucho, mucho tiempo en el mercado, antes lo que van haciendo es quitándole detalles tanto a la imagen corporativa como a ese personaje como tal, porque ya están referenciados. Entonces, también como establecer cuál sería el público objetivo a nivel de edades y a nivel económico. Y actitud ante el producto o servicio es muy similar a la parte de arriba donde dice la descripción de personaje, lo que es la parte sociológica. Es decir, cuál va a ser la sensación que se quiere transmitir con ese personaje frente a ese público objetivo. Si quiere que se sientan confiados, si quiere que se sientan activos, ¿sí? Por ejemplo, digamos que el caso de Gatorade, que no tiene un personaje como tal, pero sí tiene un logo muy particular que es el rayo. Entonces, ese rayo implica, implica velocidad, implica energía, implica potencia. Entonces, ese es como los aspectos que yo deseo venderle a ese público objetivo, que lo que yo voy a consumir, en este caso, que es el Gatorade, pues me va a cargar de energía, me va a llenar de ímpetu, de velocidad, de potencia, etc. Entonces, ¿qué deseo yo potenciar con ese personaje de esa empresa? ¿Listo? Y por aquí les voy a pasar también el ejemplo. Les voy a pasar el ejemplo de lo que ustedes me van a presentar de brief. Sí, Photoshop. Eso se llama brief. Entonces, en este caso, puse aquí que el cliente se llama Ágil S.A., es el producto, o sea, ¿qué es lo que comercializa esta empresa? Bicicletas y el servicio de taller. Y en este caso, la mascota o el personaje
es para un lanzamiento de talleres especializados. Acá tengo unos antecedentes, es decir, la historia de la empresa como tal. Tenemos un ciclo de vida del producto. En este caso es nuevo el servicio que está lanzando con esta campaña esta empresa. Entonces, ahí podemos jugar como con más elementos que nosotros podamos crear. No nos tenemos que pegar tanto de los detalles de la empresa. Acá vamos con el diseño del personaje. En este caso, la empresa es la que nos presentó esto. La empresa la que nos dijo, se tiene que llamar de tal forma, tiene que tener estas características físicas, psicológicas y sociológicas. Se debe llamar Antelino, es un personaje que denota experiencia, pasión y trabajo de la empresa por más de 3 décadas, o sea que hay una cuestión de experiencia aquí. Debe haber energía y juventud y está relacionado con deportistas extremos contemporáneos. Me habla de una personalidad, debe verse arriesgado, ágil, vivaz y capaz de transmitir seguridad y respaldo y canales de distribución, es decir, el uso que se le va a dar a ese personaje, que en este caso van a ser piezas publicitarias a nivel impreso, páginas web, regalos corporativos, etc. Ahora, el público objetivo van a ser hombres y mujeres entre 15 y 30 años, que son el rango de personas que uno llamaría jóvenes, con un hábito de compra capaces de invertir entre 1 millón a 8 millones de pesos en la compra de determinado producto, en este caso una bicicleta, y actitud ante el producto o servicio. Entonces, que se vea activa, entusiasta, esperan información atractiva y respuesta a sus inquietudes. Entonces, a partir de esta creación de este documento, de estos elementos, ustedes van a empezar a dibujar. ¿Listo? Yo aquí inclusive, no sé por qué, en mi infinita ignorancia, no les abrí la imagen de cómo quedó el personaje al final, pero por aquí se lo voy a buscar. Yo ya lo había creado, en el caso de este brief. Entonces, ustedes van a investigar la empresa, se van a meter a la página web, se van a meter al Instagram o al Facebook y van a extraer la cantidad de información necesaria y relacionada con lo que les acabo de mostrar. Por aquí voy a abrir el personaje que yo creé a partir de ese brief y les voy a justificar por qué lo creé. Para esto, muchachos, vamos a tener 15 días. Unos 8 días para que ustedes investiguen la empresa y para que empiecen a sacar como características y empiecen a dibujar los bocetos. Y otros 8 días para definir el personaje y pintarlo. La técnica de pintura puede ser cualquiera. ¿Listo? Primero, la que tengan a la mano y segundo, la que les quede más cómoda. Los que tienen posibilidad de herramientas digitales, no hay ningún problema. Yo ya sé de algunos que ya me han presentado trabajos no con colores, sino ya con Illustrator o con Photoshop. Pues no hay ningún problema. Igual ese es el salto que ustedes tienen que dar. Los que lo vayan a presentar con colores, pues ese era el objetivo al fin y al cabo de la clase. Que lo hiciéramos en el aula y que lo hiciéramos con los materiales con los que contábamos. Y les voy a justificar más o menos el trabajo con relación a lo que les leí anteriormente. Lo primero que hice fue identificar algún elemento visual que me relacionara con la parte de la fuerza, el respaldo, la agilidad y en lo que primero pensé yo, digamos que a nivel de mi biblioteca mental, por decirlo así, es los felinos. Los felinos son ágiles, son gráciles, son señal de energía, y obviamente depende de la raza. No todos los felinos pueden tener las mismas características. Hay unos que son más fuertes que otros o más rápidos que otros. Si hubiera sido por cuestión de agilidad solamente, me hubiera ido por la escogencia de un guepardo, por ejemplo, que es el típico que se escoge en este tipo de elementos, pero me hablaban también de una cuestión de respaldo y una cuestión de fuerza.
Entonces me fui por el lado de los felinos más grandes, de un puma, de un león. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pueden representar esa actitud ya implícita de agilidad y de destreza a los felinos, pero también esa cuestión de responsabilidad, esa cuestión de eficiencia, esa cuestión de fortaleza, porque se necesita fortaleza, se necesita resiliencia para sostener una empresa por más de 30 años. Entonces me fui yendo como por ese lado. Y muchas empresas lo hacen. Obviamente ustedes como diseñadores, próximos diseñadores, pues van a tener que pensar en soluciones más originales, pero para este ejercicio pues quería hacer algo como tópico para ilustrar la creación de este personaje. Entonces, escogí un animal, escogí una postura y una forma de cuerpo que se adaptara a mis necesidades o a lo que yo quería representar. Escogí unos colores institucionales, por decirlo así, pues en este caso yo creé los colores institucionales, porque la empresa no existe como tal, inclusive le creé el logo, en este caso se llama Ágil Empresa. Los colores están relacionados con qué? Primero, el negro, dentro de la teoría del color que yo les pasé, hay una cuestión de respeto, hay una cuestión de seriedad. Está el rojo, que es una cuestión de vitalidad, de pasión, y los colores naranjas, que están relacionados con la energía, con la juventud. Entonces, a partir de eso, yo puedo hacer una paleta cromática que me va a ayudar a trabajar este diseño. Listo. Entonces, este ya es uno finalizado. Voy a mostrarles por aquí unos bocetos de los procesos que vamos a realizar. Entonces, para el día de mañana, obviamente se van a ver el video hoy, para el día de mañana vamos a revisar los que ya hicieron bocetos, los que ya lo tenían medio claro, lo vamos a hacer. Si no, que lo entendería, ¿por qué no? Vamos a empezar con esta parte de bocetación, vamos a ir dibujando y me van mostrando por cámara qué es lo que van rayando y yo les voy como asesorando sobre cuál es la mejor opción. Obviamente ya han de tener escogida la empresa. Si no, mañana en un momentico vamos haciendo eso. ¿Listo? Entonces, voy a mostrar procesos por aquí. Ya vimos esta parte. Ay, vea pues. Pero aquí el video está poniéndome problemas. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? ¿O con qué empiezo yo? Primero, empiezo a rayar. ¿Qué se me hizo? Espérate que por aquí se me movió. Cuerpo ocelote. Me falta un diseño para mostrarles. Cuerpos, 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 cuerpos. Vamos a ver si es este. Este. Entonces, ¿cómo empieza uno? Uno empieza con un concepto, con una forma, con un animal. Yo acá, en el diseño de otro personaje, que en este caso este personaje que estoy haciendo es para una academia de artes, una academia de artes donde enseñan música, donde enseñan dibujo, donde enseñan pintura, donde enseñan teatro. Allá sí me hicieron la aclaración que el personaje tuviera algo relacionado con la música, por lo menos, algo relacionado con las artes, y que tuviera algo autóctono, no de la corporación como tal, sino del municipio donde se radica esa corporación, esa academia. En este caso es el municipio de Marinilla. Marinilla tiene ciertos elementos de los cuales yo me podría pegar. Por una parte el escudo, que tiene unas representaciones gráficas interesantes, como es la parte del indígena y la parte del conquistador. Tiene unos colores que son el blanco, el rojo y el verde, que me van a servir para la creación del personaje, pero tiene algo que al final definieron ellos mismos, y es un animal representativo de la región. En este caso, todos están yendo por la parte de animales, no sé por qué, estamos como conectados. Hay un felino que es el ocelote, que es una especie de tigrillo, es un animal similar. Es un leopardo, pero muy chiquitico, casi que el tamaño de un gato.
que es representativo del oriente antioqueño. El oriente antioqueño está no plagado, sino que hay mucha representación de felinos grandes y medianos a nivel regional. Y se quisieron ir por ese lado, les gustó la propuesta y empecé a rayar. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Que empezamos a dibujar, pero sin tener en cuenta todavía un público objetivo. Ya cuando fuimos perfilando, nos dimos cuenta que el público objetivo era de niños, jóvenes y adultos. Entonces, en este caso particular, este primer diseño no me servía porque es muy limitado ya al rango de adolescentes y de adultos. ¿Por qué? Porque tiene formas muy afiladas, porque ya es una forma demasiado adulto, inclusive un poquito sexualizada. Entonces, digamos que ya tenía una tendencia a determinado tipo de mercado, entonces se cerraba como a otros sectores. Ya después fuimos puliendo la forma, ya fuimos infantilizando el diseño y pudimos integrar dos elementos. En este caso, lo que me pedían, que era un animal representativo, y también la forma de una guitarra que está implícita por aquí. Este sería no me sé las partes de la guitarra, diapasón, si no me equivoco, que se llama esta parte. Y tenemos el cuerpo de la guitarra, que son como estos dos círculos, por aquí lo veo como más clarito. Entonces, si observan la forma de la guitarra, a partir de ese elemento yo empecé a construir los volúmenes de mi figura. Y estos círculos son los teclados o las teclas de los instrumentos de viento, por ejemplo. ¿Listo? El pelo o la cola tendría la punta con forma de pincel, que sería con la representación de la parte pictórica. Listo. Entonces, por ahí nos fuimos yendo. Entonces, esto lo fuimos puliendo, puliendo, puliendo. Y empezamos a llegar a, ya les voy a mostrar el otro cuerpo. Fuimos como concretando y llegamos a estas opciones. Una opción para niños más pequeños, una opción con un rango de edad mayor. Y explico lo de los rangos de edad y la forma del cuerpo. Cuando una figura está construida a partir de 2, 3 cabezas de altura, como el caso de este, el rango de edad es menor, es decir, es para niños de 3, 4, 5 años. Si aumentamos la cabeza a 3, 4 cabezas de altura, vamos subiendo el rango de edad a promedio 8 o 9 años y ya llegamos pues como a preadolescencia. Entonces lo que yo les decía ahora, el hecho de que empuje el rango de edad a unos niños un poquitico más grandes, también me va trayendo a un público adolescente ahí por medio, que es lo que nos interesa eh, retomar. Entonces fuimos puliendo y nos fuimos quedando con una versión del cuerpo que sería esta de por acá, de este lado. Esto es también trabajo, lo que yo les decía ahorita. Entre menos cabezas de altura tenga, más infantilizado se va a ver la figura y más proclive a que sea referenciado por niños de menor edad. Aquí también fuimos formulando formas de la cabeza que debe ser, que debe llamar la atención a nivel de los ojos, a nivel de expresividad, que no sea muy violento, que no se vea demasiado, no sé, demasiado miedoso, por decirlo así, que los niños no lo vean y se asusten, ¿sí o no? Entonces, fuimos puliendo formas, quitándole formas angulares y poniendo formas como un poquitico más redondeadas, y ya nos quedamos con esta forma de cuerpo. Igual acá está la forma de la guitarra, aquí, aquí y la parte del mango. La parte de la cola, por ser la especie un ocelote, no coincidía con la forma que le queríamos dar de pincel, entonces le vamos a dar un esquema cromático de tal forma que esto quede como la forma de la punta de un borrador, por ejemplo. Y empezamos como a determinar cómo iba a ir vestido, dependiendo del rango de edad también, de la personalidad de ese personaje, si queremos que sea o introvertido o extrovertido. Entonces, en el caso
de una corporación artística, sí quería darle como un rango más extrovertido. Entonces me fui por los lados de, bueno, este ya está finalizado o casi finalizado. Ya una vez concreto ciertas nociones de proporciones, ya nos fuimos ya con mayor niveles de detalle y empezamos con la parte de la forma de la cabeza. ¿Listo? Eso es un ejemplo de lo que hay que hacer. No es que tengamos que hacer todos, exactamente todos estos pasos, no. Pero sí les voy a ir estipulando, a medida que vayamos pasando las clases, cuáles van a ser los ejercicios que vamos a ir haciendo. Entonces ya estipulamos la forma de la cabeza, la forma del cuerpo, y ya podemos entrar en niveles de detalle. Ya acá, por ejemplo, ya tengo el personaje creado. El corte de pelo, la areta, entonces ya le da una marcada un poquitico más adolescente. El hecho de que lleve la ropa un poquito rota, es como ese, digamos que ese concepto popular de lo que es ser artista, es alguien rebelde, es alguien llevado por sus propias causas, ¿sí? Pero que se vea fresco, no que se vea triste, ni demacrado, ni introvertido, sino que se vea extrovertido. La quise hacer mujer porque digamos que se presta como para más opciones de personalización en mi concepto. Lo que yo les decía de que la cola tenga como forma de punta de borrador, ¿sí? Y las hice con las manchas características de la raza en particular, que es el ocelote. Y acá ya lo empezamos a pintar. En este caso yo lo estoy pintando en Photoshop. Listo. Acá me falta trabajo de luces, de sombras, pero a nivel cromático yo ya puedo empezar a jugar con esto. Tengo un color preponderante que es el verde, porque el verde me hace más referencia a, primero, la parte de la bandera de Marinilla y al escudo de Marinilla, y también el área de montaña, que es en la que normalmente está esta raza. Le hice unas manchas de pintura, ya esto sería someterlo pues como a ciertas variaciones de color dependiendo de lo que yo quiera. Lo mismo el color del cabello. Y estos sí son colores extraídos directamente del animal como tal. Y me juega bastante bien el color del bicho este con relación al verde. ¿Vale? Entonces, estos son los procesos que hemos visto hasta el momento o con los cuales yo voy a trabajar. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Les voy a explicar más o menos cómo sería, eh, cómo sería la creación del personaje desde cero. Entonces, una vez seleccionada la empresa y una vez seleccionado los conceptos que yo quiero trabajar, lo ideal es siempre trabajar con formas geométricas, así como los enseñé yo en la clase. ¿Listo? Entonces por aquí voy a hacerle como unos ejemplos claros. Hay que tener en cuenta los siguientes conceptos. Si nuestro personaje va a ser para niños, para jóvenes o para adultos, hay que considerar varias cosas. Cuando el personaje va dirigido a un público infantil, normalmente, activo esto, normalmente se utilizan mucho círculos. ¿Sí? Entonces, círculos. Niños. ¿Listo? Entonces, casi todos los personajes que ustedes ven por ahí en Discovery Channel, en Cartoon Network, son construidos a partir de figuras cilíndricas o redondeadas, y Photoshop no me va a aguantar el voltaje con la transmisión. Figuras redondeadas. ¿Por qué? Porque da la sensación de formas del cuerpo, de la madre, por ejemplo. También tiene que ver con el balón, que es uno de los primeros juguetes con los que tiene interacción un niño y con los que más se divierte, por decirlo así. También tiene relación con, normalmente son las formas que no te hacen daño, las formas acoginadas,
son redondeadas. Entonces, tener en cuenta eso. Formas redondeadas, niños. Si yo quiero algo más adolescente, por decirlo así, en este caso, círculos. ¿Listo? Un diseño, digamos que enfocado en adolescentes, ya empiezo a utilizar formas angulares, formas triangulares. No es que vayamos a hacer triángulos en todas partes, no, sino que ya a ese diseño como tal, ya le puedo empezar a integrar puntas. Inclusive, obviamente puedo hacer combinación entre formas curvas y formas rectas, pero entre más, entre más elementos puntiagudos yo le añada, va a tener un corte más agresivo. ¿Listo? Entonces, miren que le doy un aspecto más agresivo, un poquito más brusco, pero también eso se ve reforzado, ¿por qué? Se ve reforzado por la escala. Si yo hago un diseño con elementos puntiagudos, pero aún así la escala es reducida, es decir, es paticortico, por decirlo así como esto, digamos que yo también hago una transgresión de los rangos de edad. ¿Listo? Ahora bien, si yo quiero algo enfocado hacia adultos, voy a utilizar elementos que sean más cuadrados. Entonces, por ejemplo, obviamente no es que tenga que meter literalmente cuadrados, sino que elementos más rectos, más en bloque, son fácilmente identificados por los adultos. Obviamente esto en combinación con líneas curvas también, pero también unido a la cuestión de el canon, es decir, a la cantidad de cabezas que yo necesito para construir esa figura. Entre más similar sea el personaje a la forma humana, es decir, entre más cabezas de altura tenga el personaje, le voy subiendo el rango de edad. Puede tener formas muy redondeadas, pero si tiene una altura y unas proporciones similares a la de un ser humano, digamos que el público objetivo cambia a ser un poquito más adulto. Un caso particular, no sé si ustedes conocen el tigre de Suramericana, que es el de la compañía de seguros. Tiene elementos curvos, tiene elementos en ángulo, en punta, pero la proporción del animal como tal es la de una persona adulta. Es como un adulto disfrazado, por decirlo así. Entonces, hay que tener en cuenta eso. ¿Listo? Entonces, la construcción va a ser la que hemos hecho hasta el momento en todas estas clases. Siempre partiendo de figuras geométricas, de elementos geométricos. ¿Listo? Entonces, les voy a pedir el favor, muchachos, que revisen los documentos que yo les envié a la carpeta del Drive, donde aparecen tips para la creación de personajes, aparecen varios PDFs inclusive, y les monté un video tutorial de creación de personajes de doméstica. Y para el día de mañana, que tengamos revisado este videito por lo menos, y empezamos a dibujar en clase. Ustedes me van compartiendo por video qué es lo que van haciendo y yo les voy asesorando, me van diciendo el nombre de las empresas, vamos perfilando a uno por uno, listo. Que el espacio en clase mañana me sirva para afianzar los conceptos que vimos el día de hoy y para que me vayan mostrando lo, del, lo de la creación de su respectivo personaje. Listo, muchachos. Dejémoslo por ahí por el momento. Muchísimas gracias. Ya les voy a mandar por WhatsApp tanto el enlace al video como el PDF
de los elementos que yo quiero para crear el personaje y el ejemplo. ¿Listo? Muchas